Pregunta, Sí. ¿no se considera vivo todo lo que pueda nacer, crecer, alimentarse y reproducirse? Sí. Y los organismos no se pueden reproducir por sí mismos. Entonces, ¿por qué están vivos? Porque tienen una vida limitada que permite que si son fecundados generen y si no se mueren. El óvulo 72 horas y los espermatozoides también. Pero no pueden aparearse con otros espermatozoides, a eso me refiero. No te entiende. No pueden aparearse con otros espermatozoides, a eso me refiero. ¿Por qué se considera que están vivos entonces? No, para poder ser fecundados. A ver, para poder ser fecundado el ovocito tiene que estar vivo. Si el ovocito está muerto, no es fecundado. El ovocito se libera, se aspira por las trompas de falopio y en la parte externa de la trompa de falopio es fecundado por los espermatozoides. Si no es fecundado, el ovocito va a morir. Si hay espermatozoides que encuentran un ovocito muerto, no lo pueden fecundar. Y los espermatozoides van a vivir 72 horas a 5 días, dependiendo del medio. Si en esos 5 días se encuentra un ovocito, lo van a poder fecundar. De lo contrario, van a morir. Y una vez que mueren, no pueden fecundar. Es una vida autolimitada. O sea, pero con esa atribución un virus también estaría vivo. El virus tiene la particularidad de que no metaboliza. El virus es un fragmento de ADN que no metaboliza. Tanto el ovocito como el espermatozoide metabolizan. La definición de vida en el caso de los virus y los priones es una definición en la cual se adapta al fragmento de ADN, el concepto de vivo. Pero no es exactamente el mismo concepto de vitalidad que se aplica a las células. Pero el espermatozoide metaboliza y el ovocito también. ¿No? Otro concepto es el de no es vida humana. Hasta 1950, el concepto de especie era esencialmente un concepto morfológico, externo, somático. Desde el descubrimiento del genoma, el concepto de especie es cada vez más genómico. El cigoto y la evolución del cigoto, sí. Yo le hacía una pregunta sobre lo anterior que usted había dicho, de que la vida humana se considera desde el momento de fecundación. Sí. Yo una vez cuando sale todo el tema este del debate del aborto, había visto un biólogo hablar diciendo que según la biología la vida no es un concepto, o sea, es un concepto más social que biológico. O sea, eso no es así. A ver, el concepto de vida es un concepto que tiene muchas aristas. Vos podés decir que tiene una arista cultural, antropológica, ética, filosófica, biológica. Hay biólogos que distinguen entre la vida biológica y la vida humana. El problema de eso es dónde pones la vida humana. Porque si pones la vida humana en la vida creativa e interactiva, si vos dices, mira, vida humana es aquella en la cual la persona es capaz de creer, autovalerse e interactuar con otros. Los niños no son humanos. Entonces el problema es que cuando ustedes ponen alguna condición, y ustedes lo van a ver en la historia de la medicina, se van a encontrar con algunos problemas. ¿Sí? ¿Desde cuándo el feto tiene actividad cerebral? ¿Desde cuándo tiene actividad cerebral? Aproximadamente desde los 2 meses y medio, más o menos. Ahí es cuando se puede ver la formación de las primeras neuronas. ¿Y se termina a partir de sexto? Se termina de desarrollar en la vida extrauterina. El desarrollo del sistema nervioso del niño continúa. Los 2 primeros años de vida del niño son años cruciales para la maduración de su sistema nervioso. El
sistema nervioso humano termina de madurar aproximadamente a los 2 años después de nacido. Por eso la nutrición en esos primeros 2 años es crucial para el desarrollo del sistema nervioso adecuado. Entonces, ¿por qué la persona que está en estado vegetativo, que tiene actividad cerebral, se le puede sacar los órganos para donarlos a otras personas y la persona muere, digamos? Correcto. Y estaría mal, digamos, abortar. Es un muy buen argumento, porque vos dices, ¿cuál es la diferencia entre un niño que está en la etapa de encefalización, es decir, que no tiene todavía cerebro, y un paciente en terapia intensiva que está descerebrado? ¿Por qué a este lo puedo considerar muerto y sacar los órganos? ¿Y por qué a este no lo puedo considerar muerto y no lo puedo matar? Esa es tu pregunta. Por el proceso. Cuando se definió la muerte cerebral para la extracción de órganos, se definió que la persona estaba en un proceso irreversible de muerte. La muerte no es un proceso que se produzca todo al mismo tiempo. Cuando vos te mueres, no necesariamente las células de tus riñones mueren, no necesariamente las células musculares mueren, no necesariamente las células de la piel mueren. Entonces, los primeros trasplantes se hicieron con personas que habían tenido paro cardiorrespiratorio, porque en esos momentos el paro cardiorrespiratorio se consideraba un signo irreversible de muerte. Pero después se vio que las personas con muerte cerebral, si no eran asistidas, indefectiblemente iban al paro cardiorrespiratorio e indefectiblemente iban a la muerte. Es decir, que el proceso de muerte cerebral se produce en una persona que está muriendo. En la encefalización, en cambio, es un proceso de construcción del ser. Si no lo interrumpes, indefectiblemente va a formar un sistema nervioso. Claro, pero no estarían como que en la misma línea del proceso. O sea, obviamente que no, porque no está en crecimiento, en desarrollo, Exacto. pero que el otro está en decrecimiento, Exacto. en muerte. Exacto. Pero hay como un espacio en el que ambos cumplen las mismas condiciones. Sí, pero sería lo mismo que me dijeras si la persona dormida o la persona muerta, como no tienen conciencia, están en la misma condición. Y me dirías, no, comparten la condición de que no tienen conciencia, pero una está dormida y otra no. Por eso lo que vos dices es verdad, comparten la misma condición. Aquí no detecto ondas cerebrales, aquí tampoco detecto ondas cerebrales, pero aquí está en formación y aquí está en destrucción. ¿Vos querés preguntar algo? Sí, una consulta. ¿Por qué, vos creo que en un momento dijiste que una persona cuando está en estado vegetativo está muerta, si no entendí mal? ¿Por qué no, entonces si está muerto, por qué no podría desconectarlo? Que no se puede la eutanasia. No es eutanasia. Si vos consideras que una persona está con muerte cerebral, Perdón, la eutanasia no es cuando desconectar a una persona. no necesariamente. Disculpa. La eutanasia es cuando vos causas la muerte de una persona. Si vos consideras que una persona está con muerte cerebral y no es un donante, desconectarlo no es eutanasia, es permitir que se desarrolle el proceso normal de muerte. ¿Ya? ¿Ok? El concepto más peligroso, y que también es un concepto absolutamente cultural, es el concepto de persona. Porque para el concepto de persona, muchas veces se exige una condición diferente que la de ser humano. En nuestro país, no. En nuestro país, el Código Civil, modificado hace menos de una década, establece que se es persona desde la concepción. Y es el segundo argumento en contra de la ley del aborto. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora, toda persona humana, es decir, cualquiera de nosotros, es un presente que está cambiando permanentemente. Ninguno de ustedes es exactamente igual cuando empezó esta charla y ahora. Lo que sucede es que depende del método con el cual se estudien para encontrar la diferencia,
no. Pero siempre estamos cambiando, siempre estamos en intercambio con el medio, siempre es circunstancial, sí. Pero eso no es una característica únicamente de la persona, sino una característica del paso del tiempo. Es una característica permanente. Pero Por eso es importante entender. que un animal también cambia con su persona. ¿Cómo? Que un animal también cambia con la persona. Me parece No que te no es entendí. una característica de la persona cultural. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando uno establece cuándo se es persona, entre unicelular, multicelular, mórula, gástrula, embrión, feto, niño, adolescente, joven, adulto o viejo, lo que vos vas a establecer es siempre un parámetro arbitrario. Porque es un continuum en el cual no tienes cómo separar la condición de ese ser. Ese ser es siempre el mismo. ¿Verdad? Por eso la condición de persona es genéticamente única, que da la información, ¿verdad? Y epigenómicamente única. ¿Okay? ¿Verdad? La epigenómica es lo que se hereda para la modulación de los genes. ¿Verdad? Y la epigenómica femenina, es decir, la epigenómica materna, es más perdurable que la paterna. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Verdad? Y tiene que ver con el envejecimiento y tiene que ver con todas las funciones de nuestro genoma. ¿Ok? Y un argumento importante es la idea de que no es una persona completa. ¿Verdad? Los seres humanos no somos potencialmente humanos. Los seres humanos somos humanos desde el principio, con un enorme potencial. ¿Verdad? Ahora, no hay un momento en donde ustedes digan, aquí empezó a vivir, aquí se hizo humano, aquí dejó de serlo. Es un continuo, sí. Hablando de eso, yo me acuerdo que en el colegio había visto que de una manera más filosófica, digamos, el humano tiene una esencia, que es lo que lo hace humano. Ok. Según Sartre, si no me equivoco, o sea, la existencia precede a la esencia, es como que vos teniendo células, pulmones, corazón, sos un humano, y según Aristóteles, o sea, vos te vas formando como humano, o sea, vos tenés cosas que te hacen humano, como no sé, hablar, pensar, tener conciencia, y también una visión que más, o sea, el humano ya nace siendo humano por las características de ser humano. El concepto de esencia, que es un concepto fundamentalmente aristotélico, trata de establecer la condición del ser independientemente de sus actos. Porque dice, el ser nace con una enorme cantidad de potencias. Algunas las actualiza y otras no. Ahora, ¿cuál es lo importante de el tema del aborto y la medicina con respecto a la condición de persona humana? Cuando ustedes consideren que alguien no es humano, van a considerar que esa persona se la puede matar o con ella se puede experimentar. Hay toda una historia negra de la medicina y las violaciones de los derechos humanos que se remontan muchos años. Cleopatra y Federico II experimentaron con vasallos. Cleopatra tuvo una duda si se gesta al mismo tiempo un varón que una mujer. Tomó esclavas que estaban embarazadas al mismo tiempo, las mató y observó en el siglo I a.C. que el ser humano masculino y femenino se formaban más o menos de la misma manera en el mismo tiempo. Federico II, rey de Sicilia, emperador posteriormente del Sacro Imperio, tuvo una duda gastroenterológica. Si hacer actividad física facilita o no la digestión. Invitó 2 cabezas
les dio a comer la misma comida, y 4 horas después a uno lo mandó a cazar y lo mató, y a otro lo mandó a dormir y lo mató. Y vio que aquel que había descansado había digerido mejor. El argumento es: la duda de Cleopatra y la duda de Federico son más importantes que la vida de los pacientes. ¿Ah? ¿Ok? Honestos contra convictos. Alcmeón, Richard Strong, el estado de Mississippi, en la cárcel de San Quintín, se realizaron una enorme cantidad de experimentos inhumanos por considerar que los convictos no tenían los mismos derechos que los hombres libres. Libres contra esclavos. Marion Sims, 36 mujeres esclavas fueron sometidas a cirugías sin anestesia. Razón: practicar la técnica que estaba desarrollando. Hombres contra mujeres. En Virginia se esterilizaron más de 10.000 mujeres por razones absolutamente culturales. Adultos contra niños. Jenner y la vacuna contra la viruela. 22 huérfanos para salvar a América, los que trajeron la vacuna. Arthur Wentworth, 29 punciones innecesarias. El hospital de Lübeck y 75 sifilíticos. La Cámara de Pensilvania y 146 niños inoculados con sífilis. ¿Por qué? Porque los niños no tenían los mismos derechos que los adultos. Nazis contra judíos. Inyectar gasolinas intravenosas, virus vivus, mantener cepas del tifus, inmersión en agua, prueba del paracaidista, úlceras